Hola, bienvenido a su espacio Mi Español. En el día de hoy vamos a hacer un repaso de algunos temas y vamos a iniciar con la sílaba. ¿Qué es la sílaba? La sílaba es cada una de las divisiones fonológicas, y cuando hablamos de fonológicas estamos hablando de la voz, cada una de las divisiones fonológicas en las que se divide una palabra. Existen 3 criterios sobre la clasificación de las sílabas y entre ellas podemos mencionar según su tonalidad, por su terminación, por el número de letras que la componen. Nosotros vamos a estudiar por su tonalidad. Por su tonalidad están las tónicas y las átonas. Las tónicas cuentan con al menos una vocal acentuada. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de vocal acentuada, se hace referencia tanto al acento ortográfico, que vendría siendo la tilde, como al acento prosódico. Ejemplo, queso, queso. Que es la sílaba tónica, so es la sílaba átona. Ejemplo, café, café. La sílaba átona es K y aquí la sílaba tónica sería fe. Pasemos a las sílabas átonas. Las sílabas átonas no requieren mayor carga de voz. Por ejemplo, difícil. Las átonas aquí las distinguimos que es di y si. Sí. Si usted dice difícil, entonces vemos que la mayor acentuación cae en fi, por lo tanto va a ser tónica y las que la acompañan serían átonas. Otro ejemplo teníamos ventana, ventana. Vemos 2 átonas y en el centro estamos viendo que la sílaba ta es la tónica. Muy bien. Vamos a ver cómo se componen las sílabas, cómo las podemos clasificar. Esto lo hemos visto desde los primeros grados. Estamos hablando de las monosílabas que tienen una sola sílaba, por ejemplo, sol. Las bisílabas que tienen 2 sílabas, por ejemplo, comer. Trisílabas que serían 3 sílabas, ejemplo, comida. Polisílabas que son palabras compuestas por 3 o más sílabas. Este más que está por aquí lleva tilde. Ejemplo, transformación. Ahí hay 4 sílabas. Vamos a hablar sobre el acento. ¿Qué es el acento? El acento es la mayor intensidad de voz con la que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. Veamos un ejemplo. Mesa. Vuelvo a repetir. Mesa. Si ustedes pueden observar, la fuerza o la intensidad de la voz recae sobre la me, siendo esta la sílaba tónica y sa la átona. Pero aquí estamos haciendo diferencia a lo que es acento. Árbol. Árbol. Aquí también vemos que la mayor intensidad de voz está sobre la sílaba ar, siendo la tónica y la átona la sílaba bol. Luego vemos montaña. Montaña. Dos átonas y una tónica que sería ta. Tipos de acento. En los tipos de acento vamos a hablar sobre el prosódico. El prosódico es el hincapié o la fuerza tonal, la fuerza de la voz que se hace en la pronunciación de una sílaba dentro de una palabra. Por ejemplo, edificio, edificio, ¿verdad? Aquí podemos ver la mayor fuerza de voz, el acento prosódico cae sobre la sílaba fi. Luego veamos el acento ortográfico.
es sin duda el que más se utiliza, según, atención aquí, según la posición que la sílaba acentuada ocupe en la palabra. Como esto es un repaso, vamos a distinguir cuáles son las posiciones. Vamos a recordar. La posición comienza en la división de las palabras de derecha hacia izquierda, comenzando con las agudas u oxítonas, y hacemos la aclaración de que también se les llama oxítonas, ya que hay diferentes docentes que también las nombran de esa forma. Y su regla se basa en esta posición que sería la última. La última sílaba serían las agudas. Luego vamos a ver sus reglas. Luego vienen las graves, también conocidas como llanas o paroxítonas. Serían en la posición de la penúltima sílaba. Luego aparecen las esdrújulas o proparoxítonas, que son antepenúltima sílaba. Tenemos también las sobresdrújulas o superproparoxítonas, que estaría el acento en anterior a la antepenúltima sílaba. Aquí vamos a ver un cuadro que me habla de las reglas de acentuación. Y esto es importante que lo sellemos en nuestra mente. Ahora, la regla de las palabras agudas es que se acentúan en la última sílaba y llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Ejemplo, tenemos allí preparación, ají, pepián. Para las graves o llanas, son aquellas que se acentúan en la penúltima sílaba, que llevan el acento, la fuerza de voz en la penúltima sílaba, y se acentúan cuando terminan en cualquier consonante, a excepción de N, S o vocal. Para el ejemplo, azúcar, pimienta, no lleva tilde, pero es una palabra grave y no se tilda porque termina en A. Culantro tampoco se tilda, pero es una palabra grave. O sea que existen con tildes y sin tildes. Las esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Tenemos orégano, plátano, músico, etc. Y las sobresdrújulas que se acentúan antes de la antepenúltima sílaba y todas se acentúan. Por ejemplo, entrégase. ¿Qué es el adjetivo? Vamos a hablar un poco sobre el adjetivo. El adjetivo son palabras que usamos para destacar alguna cualidad de algún elemento, de alguna persona, cosa, lugar. Dicho elemento al que estamos calificando recibe el nombre de sustantivo, o sea que él califica al sustantivo, destaca al sustantivo. Por ejemplo, aquí vemos unas gafas y vemos gafas nuevas, gafas viejas, gafas rojas, gafas negras, gafas feas, gafas grandes. Ahí estamos viendo las cualidades de las gafas. Ahora, vuelvo a repetir el concepto. Es la palabra que acompaña al sustantivo y da características sobre el sustantivo. Aquí tenemos un ejemplo. Andrea tiene el cabello marrón. ¿De qué color es el cabello de Andrea? Es marrón. Está diciéndome una característica del sustantivo que sería Andrea. Clases de adjetivos. Todos sabemos que existen dos clases de adjetivos que son el calificativo y el determinativo. En el calificativo nos dice cómo es lo que estamos hablando, el sujeto del que estamos hablando, el sustantivo que estamos calificando.
Y en el determinativo nos habla de qué, de quién y de cuántos. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del calificativo. Palabra que acompaña al sustantivo para indicar cualidades, estados o características. ¿Qué podemos decir de la casa? Que es hermosa. La casa es hermosa. La casa es grande. La casa es rosada. La casa es bella. Ahora veamos los determinativos. Los adjetivos determinativos se clasifican en 4, que son demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. Entre los demostrativos está indicando la situación, ubicación del sustantivo. ¿Dónde se encuentra el sustantivo? Puede ser ese lápiz, este lápiz, aquel lápiz, ¿verdad? Aquella casa, esos árboles, esas mesas. Y aquí tenemos otro ejemplo, ese cojín. En los posesivos está diciendo algo que me pertenece o le pertenece a otros. Por ejemplo, mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suyas, nuestro, mi y su. Su lápiz, su coche. En los numerales indica la cantidad del sustantivo. Puede ser 1, 2, 3 o primero, segundo, tercero, etc. Por ejemplo, tenemos 4 helados. En el indefinido nos da una idea vaga del sustantivo. No sabemos exactamente cuántos son. Pueden ser cualquiera, ciertos, algunos, unas, varios, pueden ser pocos, muchos, bastantes. Algunos cuadernos, pero no sabemos cuántos cuadernos. Ahora vamos a hablar sobre el artículo. ¿Qué es el artículo? El artículo es la palabra de la oración que se coloca delante del nombre del sustantivo para señalar su género, su número. Por ejemplo, tenemos el perro ladra, la flor es bonita, unos niños. Y del artículo lo que queremos destacar en esta clase es que nos debemos aprender de memoria, básicamente, que existen 3 clases de artículos, que son los determinados, y ambos estarán en singular o plural, pero nos los debemos aprender, determinados en la, plural los, la. Indeterminados en singular, que sería un, una, en plural sería unos, unas. Y el neutro, que sería lo. Vamos a hablar un poquito ahora del verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es la clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencias que afectan a las personas o las cosas. Tienen variación de tiempo, de aspecto, de modo, de voz, de número y persona. Y también, importante recordar que funciona como núcleo del predicado. Mi amigo Pedro estudia empresarial. Bueno, aquí lo que estábamos hablando era sobre empresas. En el sujeto tenemos mi amigo Pedro. Ese sería el sujeto. Obviamente el núcleo del sujeto lo vamos a encontrar que es el sustantivo. Y en el predicado tenemos un núcleo que sería el verbo, que es la acción que está realizando Pedro. En este caso sería estudiar. El verbo además es la palabra que nos informa de lo que hace o le sucede al sujeto de la oración. Aquí podemos ver un pequeño cuadro que dice que el verbo tiene persona. Esas personas son en primera persona, segunda persona y tercera persona. Primera persona, segunda y tercera. Que sería en el singular, yo, segunda, tú y tercera, él. En el plural serían nosotros, segunda, vosotros y tercera persona, ellos. El verbo también tiene número, que sería singular cuando es una sola cosa y plural
cuando son muchas cosas. El verbo tiene tiempo presente cuando la acción se hace en el presente, pasado o futuro. Por ejemplo, yo juego. Estoy diciendo que lo estoy haciendo en este momento. En el pasado sería yo jugué y en el futuro es yo jugaré. El verbo también indica modo, tiene modo indicativo. Cuando es indicativo, es una acción que se está realizando, es real la acción. Cuando es subjuntivo, es una acción que quisiéramos o deseamos, por ejemplo, ojalá llueva. Y cuando hablamos del imperativo, modo imperativo es una orden que se está dando. Y también tiene conjugación en segunda o tercera persona, dependiendo de si es plural o singular. Hasta aquí vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Recordemos nuevamente, en las partes de la oración hemos hablado del sujeto, del predicado y las palabras más importantes. En el sujeto, la palabra núcleo es el sustantivo. En el predicado es el verbo. Recordemos. Hasta aquí nuestro video explicativo. Que pasen buen día.